Titulado este mensaje de hoy, la gloria de Dios, la victoria de su pueblo. Números 16, versículos 16 al 22. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Hasta aquí nuestra lectura de la palabra del Señor. En el mensaje de anterior, tratábamos algunos versículos anteriores a estos, y ahí miramos muchas cosas importantes. Por ejemplo, vimos una de las cosas importantísimas es que vimos allí cómo la envidia la usa el enemigo para dividir la congregación, para poner prejuicio entre el pueblo del Señor. También vemos que es muy peligroso, aprendimos ahí, muy peligroso hacer aplicaciones erróneas de las Santas Escrituras. Otra cosa que aprendimos es que no es de Dios el querer deshacerse de los viejos ministros que el Señor ha escogido. Y esto algunos le llaman los jóvenes, los ministros jóvenes cometen este grave error. Que no lo creen, pues lean la Biblia y van a ver eso claramente. También vimos en el mensaje anterior que cuando se quiere cambiar lo establecido por Dios, trae el desastre a la obra de Dios. Hoy vamos a ver que el pueblo de Dios es un pueblo distinto y que la gloria de Dios es la victoria de su verdadero pueblo. En primer lugar, como Israel en el desierto, la iglesia es peregrina en el desierto de este mundo. Fíjese que hay muchas personas, o pensándolo tranquilo, como cristianos leemos la Biblia, leemos sus promesas, sus exhortaciones, sus mandatos, sus estatutos, sus preceptos, pero a veces no tomamos en cuenta la realidad de lo que estamos aquí en la tierra. Es decir, a veces pensamos en el cielo y nos olvidamos que estamos en la tierra. Mientras la iglesia esté aquí en la tierra, es una iglesia, un pueblo peregrino, lo mismo como Israel salió de la esclavitud de Egipto, va por el desierto, es peregrina el rumbo hacia la tierra prometida. Así la iglesia es redimida con la sangre de Jesucristo. Estamos en este mundo, no somos del mundo, vamos caminando, somos peregrinos desde la Biblia rumbo a la patria celestial. La historia bíblica nos dice que no había mucho tiempo que Israel había experimentado la tragedia de la mala información de los 10 espías acerca de la tierra prometida. Los frutos que trajeron mostraban que la tierra en verdad era buena, que en verdad fluía leche y miel tal como Dios lo había dicho. Pero dijeron que era imposible conquistarla, y aquí está el problema. Aunque Josué y Caleb les decían que podían conquistarla, el pueblo creyó más el mensaje negativo de los 10 espías, y eso contaminó
a la mayoría del pueblo. Esto trajo como consecuencia el retraso de la conquista de la tierra, que duró 40 años. Ahora los rebeldes Datán, Abirán y On y sus cómplices se levantaron en contra de Moisés. Parece que estaban molestos porque Moisés les decía que lo que había, que tenían que hacer, cómo debían hacer. Pero Moisés no tenía la culpa, pues él solo hacía lo que Dios le había revelado. Moisés simplemente era fiel a la revelación que Dios le había dado a él, cómo dirigir a la nación de Israel. Y para eso, parece que esta gente, estos rebeldes, estaban como llenos de celos o otras cuestiones, que pensaban que Moisés estaba imponiéndose sobre ellos. Esos rebeldes querían alterar lo que Dios había revelado, fusionando la palabra con sus propósitos malvados. Dicho en otras palabras, ellos sabían que Moisés había recibido la orden de Dios, cómo debería caminar el pueblo, cómo se debería conducir, cómo debería hacer el culto, cómo mover el tabernáculo, etcétera, etcétera. ¿Ve? Pero parece que los rebeldes querían cambiar por un modelo diferente, pero lo que Dios ha establecido no se puede cambiar. ¿Qué aprendemos de esta narrativa? Primero aprendemos que llega el momento cuando Dios declara quién es su siervo escogido por él. Los rebeldes aprenden la lección con dolor y sin posibilidad de retorno. Los levitas, descontentos, perecieron ejerciendo lo que anhelaban. Fíjense bien que ellos no eran sacerdotes. Ellos eran nada más levitas, encargados de mover los muebles del tabernáculo y ayudar a los sacerdotes, pero ellos creían en el sacerdocio. Y el Señor les permitió que ejercieran un acto de sacerdocio, pero ¿para qué fue? ¿Para qué les sirvió? Les sirvió de juicio, porque Dios es el que manda y es el que pone a los líderes y le da los dones a quien Él quiere y como Él quiere. O sea que lo que se busca en la carne y por medios ilícitos termina en una trampa mortal. Ojo a esto. Cuando uno de ministro busca algo en la carne o movido por la carne, por medios ilícitos, puede cantar victoria un momento, pero luego viene la factura del cielo, porque eso es una trampa mortal, hacer cosas con malos motivos y malos medios. Aquí en el reino de Dios no vale lo que dijo el hombre llamado Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Aquí no se vale. Para Dios es importante lo que se va a hacer y es importante los medios que se utilizan para llevar a cabo esta o otra cosa. En segundo lugar, aprendemos que la iglesia, como Israel, es peregrina en este mundo. Esto nos indica lo siguiente. Primero, que su estilo de vida es distinto a la forma de vivir de los demás. Hay que entender esto. El pueblo de Dios es distinto. Es lavado con la sangre del Señor, bautizado en el Espíritu Santo, es santificado. Esa persona es un sacerdocio santo. Entonces demanda una vida distinta. Las reglas de vida del pueblo de Dios no se pueden mezclar con las reglas de la vida de la gente de la tierra. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. También que la cosmovisión de la iglesia es distinta a la del mundo. Es decir, la forma de ver la vida de la iglesia es distinta a la del mundo. No es compatible con la forma como ve el mundo la vida, al ser humano, todo lo demás. La iglesia mira más allá de las estrellas. La gente no conoce a Dios, solo ve conforme a lo que puede ver y tocar. Nosotros vivimos como viendo al invisible, según dice la palabra y el testimonio de los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. También la iglesia, como peregrina en este mundo, corre el peligro de que se infiltren los mensajeros del diablo para perturbar la iglesia desde adentro.
Los enemigos que están dentro de la iglesia son más peligrosos que los que están fuera. También se corre el peligro que como iglesia peregrina, que los enemigos desde adentro traten de fusionar la doctrina de la iglesia con la forma de ver el mundo del mundo. O sea, los falsos maestros tratan de unificar, en otras palabras, lo que dice el mundo con lo que dice la iglesia. La iglesia es un mundo, es decir, está en el mundo, pero no es del mundo. Y vive una vida diferente y se rige por reglas diferentes que el mundo. De manera que la doctrina de Jesucristo es hoy y mañana y siempre. Y no se puede fusionar o unir con el pensamiento del mundo. Los apóstoles nos enseñan eso a nosotros claramente en todos sus escritos. Por eso dice el apóstol Pablo, no se amolden con el mundo, no se dejen amoldar por el mundo. En segundo lugar, en los momentos más oscuros de nuestra peregrinación, vemos la grandeza de nuestro Dios. Israel experimentó momentos muy difíciles, que desde el punto de vista humano era imposible salir. Por ejemplo, recién salido de la esclavitud, se encontró frente al mar y a sus espaldas estaba el ejército del faraón. El ejército, el ejército egipcio pensaría que ahora sí los iban a destruir, pero la gloria de Dios les impidió, no los dejaba acercarse al pueblo de Israel. Luego Dios abrió el mar con su gran poder. El pueblo cruzó el mar y se salvaron. El ejército del faraón intentó hacer lo mismo, pero perecieron ahogados. Así la iglesia de Jesucristo también, de igual manera que Israel, en toda su historia, ha sufrido ataques mortales de parte del diablo y sus secuaces. Los ataques han sido, como siempre, desde adentro y desde afuera. Tronos, pueblos, filosofías e ideologías han tratado de destruir la iglesia, pero no han podido. Millones han matado de hermanos, pero la iglesia sigue firme. ¿Por qué no han podido destruir la iglesia? Porque está fundada sobre la roca inconmovible, que es Jesucristo. El Señor Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No importa lo oscuro que se vuelva el mundo, la verdadera iglesia de Jesucristo triunfará siempre. Cuando los cielos se abran y venga nuestro Señor Jesús en gloria, la iglesia de Jesucristo vendrá con Él en victoria y reinará con Él 1000 años en la tierra. Así está escrito y así sucederá. ¿Qué aprendemos entonces de este tema tan importante, de lo que está registrado en la palabra de Dios? Aprendemos que Dios es sumamente paciente. Dios no destruyó a aquellos 250 rebeldes inmediatamente. Les dio una oportunidad. Les dijo que pasaría el siguiente día. Les estaba dando una oportunidad para que se arrepintieran. Pero ellos siguieron en su rebeldía y el juicio de Dios cayó sobre ellos. La tierra abrió su boca y vivos se los tragó. De la misma manera, la sociedad de hoy en día se está rebelando demasiado contra Dios y está pecando temerariamente contra Dios y su palabra. Pero el juicio de Dios va a caer. El Señor sigue esperando a la gente para que se arrepienta, que cambie de actitud, que reflexione que lo que está haciendo está malo, que se le va a pasar la factura, porque la paciencia de Dios es que la humanidad pueda arrepentirse y salvarse. Él mismo dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, dijo Jeremías, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto prolongué mi misericordia. ¿Se ha preguntado usted por qué está vivo todavía, a pesar de la vida que lleva? Porque Dios es paciente. Le está dando oportunidad para que se arrepienta. Dios le ama. También Dios es santo. La santidad de Dios no pasa por alto la arrogancia obstinada de los rebeldes.
la gloria del Señor apareció a toda la congregación, dice el versículo 19. Esta vez, la gloria de Dios no apareció para bendecirles, sino para manifestar su repudio al pecado de la rebeldía del ser humano. Nuestro Dios todo lo puede. No hay nada imposible para nuestro Dios. Eran malos enemigos de Moisés, pero es más grande el Dios de Moisés y el nuestro. La nube que había guardado al pueblo de Israel apareció ahora para defender a los siervos del Señor. Pablo dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso está en Romanos 8, verso 31. Luego, aquí vemos también que nuestro Dios es recto. Nuestro Dios es justo y verdadero. Mucha gente enseña y dice, Dios es amor, que Dios es amor. Sí, es amor, pero también es justo y es fuego consumidor. Toda la congregación vio la gloria de Dios, vio la gran nube de la gloria de Dios. Dios les dijo a sus siervos que se apartaran de la congregación para que pudiera rebelarse con justicia y para destruir en un instante a los rebeldes. Un pecado tan serio requería una drástica acción para evitar que se extendiera y condujera a una anarquía abierta en todo el campamento de Israel. Cuando las personas han menospreciado al Señor, esta conducta no puede pasar desapercibida. Eso dice el libro Números, el viaje hacia la tierra prometida, editorial Andamio. Quiero leer lo último, otra vez. Dice, cuando las personas han menospreciado al Señor, esta conducta no puede pasar desapercibida. Cuando las personas rebelan en contra de Dios, en contra de lo revelado claramente por Dios, hermanos míos, es una cosa muy terrible. Muchos hoy en día están haciendo lo que quieren, consiguiendo lo que quieren, haciendo cosas que son pecado ante los ojos de Dios, que es maldad, la siguen haciendo, y como les está saliendo bien, ellos celebran. Miren, tengan cuidado, o tengamos cuidado, que los que celebran victoria y triunfo con malos propósitos, con malos medios, mire, no se convierta en llanto esa celebración. Y por último, nuestro Dios es misericordioso. El salmista dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Moisés y Aarón rogaron a Dios que tuviera misericordia de los que eran inocentes de esa gran rebelión. Ellos apelaron a la misericordia divina. Ellos dijeron, Señor, tú eres el Señor Dios de los espíritus de toda carne. Esto quiere decir que Dios conoce los corazones de todos y sabe quién es culpable y quién no. En conclusión, el pueblo de Dios es un pueblo llamado por el Señor, justificado por Él, sostenido y glorificado será por el mismo Dios. El Dios vivo, el Dios todopoderoso. El pueblo de Dios se distingue en este mundo por su estilo de vida, su forma de ver la vida y su visión. La iglesia del Dios viviente es columna y apoyo de la verdad, dice Pablo. La iglesia del Señor es la que está siendo luz en el mundo y la sal también de este mundo, de esta sociedad que se corrompe cada día más y más. Mientras la iglesia está aquí, hay oportunidad. Esta iglesia es odiada por el mundo. ¿Por qué? Porque no es del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia de Jesucristo es el pueblo que sobrevivirá a las catástrofes que vendrán a este mundo como juicios por haberse rebelado contra Dios. Pueblo de Dios, despierta. Mira lo que está sucediendo en el mundo. Hoy está más cerca que nunca nuestra partida. El príncipe de este mundo está moviendo sus fichas para traer al mundo un gobierno global con un dictador mundial, el hijo de perdición.
Mantén con suficiente aceite tu lámpara, porque en cualquier momento se puede escuchar el clamor: ¡He ahí viene el Señor! ¿Estamos preparados? Padre, gracias por este momento. Ayúdenos, Señor, para estar preparados. Ten misericordia de nosotros y perdónanos nuestros pecados. Enséñanos a hacer tu voluntad. Crea en nosotros un corazón limpio para que pueda hacer tu voluntad. Pon en nosotros tu espíritu noble para que aprendamos a andar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, y la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.